vamos con los problemas. Empezamos con uno sencillo, ¿vale? Imaginaos que nos dicen que tenemos un gas a 200 grados centígrados que ocupa 16 litros y está sometido a una presión de 3 atmósferas. Y me preguntan, si la presión la reduzco a una sola atmósfera, ¿qué volumen ocupará? Si yo leo el enunciado, digo, aquí os he sacado ya los datos, ¿vale? Digo, ¿qué es lo que es constante? Me están diciendo que lo único que es constante es la temperatura. Si la temperatura es constante, es un problema de Boyle y Mariotte. Entonces, tengo claro que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y ahora, antes de sustituir en la fórmula, vamos a tener en cuenta cuáles son los datos 1 y datos 2. Dato 1, ¿cuál es la presión primera? 3 atmósferas. 3 atmósferas por aquí. ¿Cuál es el volumen 1? El volumen de las 3 atmósferas es el de 16 litros. 16 litros. Es igual a... ¿Cuál es la nueva presión? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y cuál es el nuevo volumen? No lo sé. Pues lo pongo aquí. Bueno, pues 1 por volumen 2, que es lo mismo que volumen 2, por lo tanto lo quito, ¿vale? Es igual a 3 por 16, que eso es 48. Y ahora recuerden muy bien, que si el volumen inicial 16 era en litros, el volumen final va a ser también obviamente en litros, ¿vale? Bueno, tenía lógica, ¿verdad? Si yo le aplico menos presión, va a ocupar más volumen. Ocupo un tercio de la presión, aplico un tercio de la presión anterior, aplico menos presión. Por lo tanto, ocupará 3 veces más el volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos con otro problema. Imaginaos que nos dicen algo así como: a presión constante, un gas ocupa un volumen de 1500 mililitros. Todo eso a una temperatura de 35 grados centígrados. ¿Qué temperatura tendrá el gas si ahora ocupa 2,5 litros? Antes que nada, tanto en la situación primera como la que tengamos al final, tenemos que tener las mismas unidades. Así que esos 1500 mililitros que ocupa el gas al principio, los paso a litros también, para que la situación 1 y la situación 2, el volumen sea el mismo. En las mismas unidades, en litros, ¿vale? Como me han dicho que la presión es constante, ya lo tengo muy claro. Es un problema de Charles, en el cual tenemos que volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2, ¿vale? Y ahora sustituyo situación 1. ¿Qué volumen tenía al principio? Pues tenía 1,5 litros. ¿A qué temperatura estábamos al principio? Pues estábamos a 35 grados centígrados. Pero no podemos poner 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los problemas hay que hacerlo en Kelvin. Hay que sumarle 273, no 0,15, sino 273, porque el 0,15 nos lo ahorramos. Así que nos van a quedar 308 Kelvin. Y esto ya mejor todavía, ¿vale? ¿Qué volumen es el de la situación 2? El volumen nuevo es 2,5 litros. ¿Qué temperatura me va a producir eso? No lo sé. Eso es lo que vamos a descubrir gracias a nuestro amigo Charles. Muy bien, pues si aplicamos las matemáticas, T sub 2 por 1,5 es igual a 2,5 por 308. Este 1,5 pasa para el otro lado dividiendo, así que la T sub 2, que es la temperatura final, va a ser 2,5 por 308 dividido entre 1,5. ¿De acuerdo? Si hago los cálculos, miro las chuletas, que lo tengo aquí ya resuelto, y esto me va a dar 533 Kelvin, 533,87 Kelvin. Y es lógico. Si un gas está ocupando más, será porque tiene más temperatura. Todo eso a presión constante, según Charles. Ahora imaginemos que nos dicen: tenemos un recipiente de acero cerrado que tiene un volumen de 20 litros
Y en ese recipiente cerrado, cuyo volumen no varía, volumen constante, tenemos un gas que tiene una temperatura de 18 grados centígrados y se mide una presión de 1,3 atmósferas. Lo que me pregunta el problema es, ¿y si subo a 60 grados centígrados, qué va a pasar con la presión? Bueno, me han dicho que el volumen es constante, y como el volumen es constante, pues ya tenemos un problema de Gay-Lussac, es decir, en el cual aplicamos la fórmula de Gay-Lussac que dice que presión 1 partido de la temperatura 1 va a tener el mismo valor que la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Miramos los datos, datos situación 1, datos situación 2. Bueno, la temperatura está en grados centígrados, no me vale, hay que pasarlo a grados Kelvin. Y la presión, como está en atmósfera, el resultado que obtengamos va a ser en atmósfera, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos, es 1,3 atmósfera partido de la temperatura 1, que es 18 grados centígrados, es decir, 291 Kelvin. ¡Ojo! En Kelvin la temperatura. Y ahora la presión 2 no la sabemos, la nueva presión. ¿Qué presión va a tener? No la sabemos. Pero sí sabemos que tenemos 60 grados centígrados. Los pasamos a Kelvin, que son 333 Kelvin. ¿De acuerdo? Ya tenemos la temperatura en Kelvin, la presión esta es en atmósfera. Cuando despejemos la nueva presión, lo vamos a tener, por supuesto, en atmósferas. ¿Vale? Y aplicando las matemáticas, 291 por la nueva presión 2 es igual a 333 por 1,3. Este 291 que está aquí multiplicando pasa para el otro lado dividiendo y vamos a tener que esto es 333 por 1,3 partido por 291. Hago la operación con la calculadora, obviamente, y vamos a tener que esto es 1,48 atmósferas de presión. ¿Por qué atmósfera? Porque si en la situación 1 estábamos en atmósfera, en la situación 2 estamos en atmósfera. Daos cuenta de un detalle. ¿Ha aumentado la temperatura? Pues aumenta la presión, claro que sí, porque el volumen es constante. Bueno, aquí ya el resumen final de las leyes de los gases. Lo primero, nos acordamos de la Ley General de los Gases. Acordaos, pivote, PVT, presión, volumen, temperatura. Esta es la Ley General de los Gases que nos dice que esto es constante, ¿vale? Pero tiene sus traducciones o sus pequeñas variantes en Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Si nos acordamos de esto, ¿qué pasa en Boyle-Mariotte? Que la temperatura es lo que es constante. Eliminamos las temperaturas y nos queda esto. ¿Qué pasa en Charles? Que la presión es lo que es constante. Eliminaríamos las presiones y nos quedaría esto. Y por último, ¿qué pasa en la ley de Gay-Lussac? Que el volumen es lo que es constante. Si eliminamos los volúmenes, nos queda esto. Es muy fácil de recordar, ¿vale? La única diferencia es que cuando leamos el enunciado tenemos que tener mucha atención en saber si lo que permanece constante es la presión, la temperatura o el volumen, ni más ni menos, y aplicaremos una u otra. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para hacer todos los problemas y nada, si tenéis dudas me lo decís rápido y hacemos más problemas. Un saludo hermano y Big Bang Campano.